La Fed inaugura un periodo de recortes de tasa de interés y dispara al oro a máximos históricos y a la plata a máximos de 14 años. ¿Qué puede pasar con las principales materias primas en los próximos días? Lo veremos hoy, jueves 18 de septiembre de 2025. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Se venía anticipando, muchos analistas hablaban incluso de un recorte de tasa de interés del 0,5 y hasta del 1%, pero la Fed cumplió finalmente con las expectativas de los últimos días en los mercados y recortó la tasa de interés en un 0,25%, la primera vez desde que asumió el presidente Trump en enero de 2025. El último recorte había tenido lugar en diciembre de 2024 con una tasa que estaba muy alta, en el 5,50% había tocado en 2023 y bueno, estaba en 4,50, quedó ahora en el 4,25%, algo simbólico por ahora, pero que pone en marcha un ciclo de recortes que pueden extenderse a los próximos meses y se especula, de acuerdo al comunicado que emitió el propio Banco Central el día miércoles, que puede haber dos recortes más, con lo cual la tasa podría quedar inclusive en el 3,75% a finales de este año. Por supuesto, los movimientos no se hicieron esperar, si bien el dólar ya venía debilitado en prácticamente todos los frentes y, como suele suceder en estos casos, ante la baja del billete anterior al comunicado, después comenzó a tomar beneficios, a recortar sus pérdidas, como lo hemos visto en la tarde del día miércoles, justamente en el mercado de divisas, un euro que llegó a un nuevo máximo anual en 1,1920, la zona de 1,1930, para aquellos que operan en mercado de divisas es muy importante, ha sido un máximo histórico del euro allá por el año 2003 y cada vez que pasa por esa zona le cuesta mucho subir y bajar, por lo cual hay que tomar muchas precauciones con la divisa única, la libra esterlina, que sigue prácticamente los pasos del euro, y el yen ya entrando en activos de refugio como el oro, como los bonos del tesoro, que también se fortaleció, pero volvió a caer en las últimas horas y cotiza cerca de 147 unidades. Justamente el yen, al igual que la onza de oro, se ha fortalecido ante la baja de los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años, que se ubican en mínimos de mucho tiempo, por debajo inclusive del 4%, habían tocado en las últimas horas del miércoles. Esto tiene que ver con que, los inversores se vuelcan masivamente a estos papeles y naturalmente pagan menores rendimientos. Pero la perspectiva es que estos recortes podrían debilitar nuevamente al dólar en los próximos tiempos. Veremos cuáles son las medidas que toma la Fed y cómo se desarrollan dos variables importantes a las que aludió el Banco Central en su comunicado, que es el mercado laboral, que en los últimos meses ha dado muestras de debilitamiento con una caída importante en la generación de empleo, hablamos de las nóminas de empleo no agrícolas, y también con la inflación, una inflación que, de alguna forma se ubica en un 50% por encima del objetivo inicial del Banco Central, que es el 2% anual. Está en orden al 3% de acuerdo a la medición de qué se trate. Lo cierto es que, justamente estas dos variables, una justifica los recortes, la otra no tanto, y colocan al Banco Central, a la Fed, en una posición difícil. El presidente Powell, que dio muestras de un cierto agotamiento personal en su alocución del día miércoles, justificó justamente este recorte en el debilitamiento del mercado laboral. Todo esto, naturalmente, lo que puede provocar en los próximos tiempos, decíamos antes, es una caída del billete en prácticamente todos los frentes, y así lo estamos viendo en las materias primas, ya entrando en materia. No tanto el petróleo, que se mueve en torno a los 63-64 dólares en los futuros de West Texas, pero sí en el oro y la plata, que alcanzan máximos de muchísimo tiempo, en el caso del metal blanco, máximos que no tocaba desde septiembre de 2011, y el oro que, prácticamente a diario viene tocando máximos históricos, como lo veremos más adelante. El platino algo más rezagado,
apenas por debajo de los $1.400, nivel que superó en las últimas sesiones, pero no logró establecer una fortaleza tal como la habíamos visto en el oro y la plata. Pero ya entrando en materia, desde un aspecto fundamental, con el petróleo, con los futuros de West Texas, se mueven en torno a los $63 con 50 centavos en estos momentos, el jueves 18 de septiembre, con una tendencia que todavía no favorece un alza de su precio en los próximos tiempos. No se han producido novedades importantes en Europa del Este, si bien han habido bombardeos entre Rusia y Ucrania y se ha agravado el conflicto. Lo cierto es que lo que se esperaba, que un acuerdo de paz o por lo menos detener ese conflicto, no se ha logrado, y eso naturalmente también genera o podría estar generando un aumento del precio del petróleo. Pero como contrapartida, la OPEP mantiene su postura de equilibrar su producción de crudo, dado que muchos de los países que componen la OPEP, justamente la Organización de Países Exportadores y Productores, viven de esa exportación, y si bajan su producción, puede que ayuden al precio, pero van a tener un menor ingreso de divisas, por lo cual esto, ya se ha tornado una costumbre de que la OPEP aumente la producción buscando equilibrar su precio, pero no ha logrado en los últimos meses que el precio supere los $70. Debería por lo menos pasar los $72 para apuntar algo más alto, algo que no parece que vaya a suceder. Claro, con este recorte de la Fed, lo que está sucediendo es también que hay una merma en la actividad económica, y esto naturalmente también impacta negativamente en el precio ante la menor expectativa de demanda futuro de petróleo. Por el lado de China no se han producido novedades, no han habido mediciones de crecimiento, con lo cual se mantiene estable la producción, y por supuesto la importación es el principal importador de petróleo, pero no hay demasiadas novedades para analizar en este sentido. ¿Cómo lo vemos para los próximos días? No por debajo de los $60, no por encima de los $67. Se está moviendo en un rango muy lateral el petróleo. Hablamos siempre, por supuesto, de los futuros de West Texas, y así podría mantenerse durante los próximos 7 días. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a $63,50, la tendencia bajista de gráfico diario con varios máximos descendentes y con una perspectiva bajista que tiene varios mínimos consecutivos en la zona de 61,60, nivel que aparece como un soporte de importancia. Si lo quiebra, la zona de 60,10, otro nivel importante, y 57,55 serán los soportes siguientes a tener en cuenta, con objetivos en 66,20, 68,40 y 71,10, una zona de máximos del día 30 de julio. Viendo justamente desde ese máximo, los últimos máximos descendentes, tenemos una línea de tendencia que por ahora no tiene un quiebre inminente y que podría estar anticipando una caída adicional de la materia prima durante los próximos días. Así también lo muestran los indicadores principales, con una caída de la demanda del 46%, momento que se mantiene estable en torno a su línea media, y un oscilador estocástico con una fuerte señal bajista que en conjunto anticipan esta probable caída de la materia prima. Decíamos al inicio que la onza de oro volvió a tocar máximos históricos. Esto fue el día miércoles a posteriori del comunicado de la Fed en $3.705, un nivel que parecía impensable. Hace poco tiempo se disparó el precio del metal en las últimas 4 o 5 semanas y ya ganó, desde octubre de 2023, cuando cotizaba a $1.800, casi $2.000, $1.900 en menos de 2 años. Y esto por supuesto tiene que ver con diversos factores. El primero de ellos, el que disparó al precio, fue el inicio del conflicto en Medio Oriente, y a partir de ahí se han sucedido una serie de factores, como el agravamiento del conflicto en Europa del Este, como el corte de diversos canales por los cuales transitaba parte del comercio mundial durante 2024, y por supuesto ahora la baja de los tipos de interés por parte de la Fed, que están debilitando al dólar. Y si bien el oro es un activo de refugio, un activo que no tiene rendimientos, es muy buscado por los inversores,
pero también ahora por los bancos centrales que se vuelcan masivamente a su compra. Como veremos luego, técnicamente hay un objetivo en la zona de $3.850 que hemos mencionado en este espacio en varias oportunidades y que podría tener su alcance aproximadamente a fines de este mes de septiembre, de acuerdo a lo que marcan los parámetros técnicos, y bueno, justamente este escalonamiento que viene presentando el oro en las últimas sesiones tiene que ver con ese alza lento pero constante que presenta en los últimos días. Puntualmente, si logra superar los $3.705 entre jueves y viernes, podría acercarse a la zona de $3.770 en los próximos 7 días, un nivel que ya lo dejaría a las puertas de los $3.850 que hemos mencionado como objetivo. Lo veremos luego técnicamente, de un triángulo de continuación de tendencia. Técnicamente la onza de oro cotiza a $3.672,22 y una tendencia alcista de gráfico diario con un primer objetivo en los máximos históricos que tocó el día miércoles 17 en $3.705, nivel al cual sigue de cerca en la zona de $3.760 y $3.800. A la baja, $3.625, $3.580, $3.540 con un nivel de sobrecompra que parece limitar en el corto plazo el alza del oro, no obstante lo cual mantiene una figura de triángulo de continuación de tendencia alcista, un triángulo que tiene un objetivo por encima de los niveles planteados ahí, por la zona de $3.850. A ver si lo marcamos, ahora sí, 3.860, 55, ese nivel que puede llegar a tocar en las próximas 2 semanas, habida cuenta de que el alza anterior había sido moderado y de esa manera generalmente se mueve el precio cuando se libera de ese tipo de figuras, con indicadores, decíamos antes, que mantienen señales alcistas, pero muy sobrecomprado, 73% de demanda para el metal, con momento que también acelera en buena forma, pero que va a comenzar a generar algún tipo de divergencia, habida cuenta de que desde el día 8 de septiembre el alza que venía presentando desde fines de agosto se ha ralentizado y eso hace perder velocidad a la curva de precios. Estocástico ya agotado en su instancia superior y todo parece indicar que lo que viene es una toma de beneficios para después encarar un nuevo ciclo alcista. La plata y el platino, que son dos metales tradicionalmente vinculados a la producción de bienes, están dando un movimiento, o están ofreciendo un movimiento alcista muy importante, sobre todo en el caso de la plata, que toca prácticamente a diario máximos de 14 años desde septiembre de 2011. No se ubica por encima de los $40 y ya superó los $42 en las últimas sesiones, se ubica muy cerquita, en 41,90 en estas horas. Y lo más importante es que pese a la aceleración que ha presentado el oro en las últimas semanas, la plata ha reducido muy fuerte la brecha que existía con la onza. Hablamos de una diferencia de 110 unidades en junio de este año para reducirla actualmente a 87 unidades, lo cual da muestras de una confianza de los mercados en la producción por encima del temor que naturalmente generan las situaciones de incertidumbre en el mundo, por lo cual, lo que podemos esperar es una continuación del movimiento alcista actual de la plata, que viene apoyado también por cifras. Mencionábamos antes que si bien no se han conocido en los últimos días, sí vienen dando muestras de un crecimiento moderado y constante de la economía de China, principal importador de este metal, como también del platino. Un platino que se mueve en torno ahora a los $1.390, lejos de sus mejores horas, que fueron los $1.485 que tocó a mediados del mes de julio, pero también apuntando al alza, y esto tiene que ver justamente con esta importación, con esta utilización que lleva adelante China de estos metales. Si los metales crecen, esto le quita presión al tipo de cambio en Sudamérica, en los países productores y exportadores de estas materias primas, por lo cual también hay que prestar atención en esas latitudes a los precios de ambos metales. Por ahora, nada parece indicar que vayan a cambiar de tendencia y sí parece estar todo preparado para que continúen en dirección alcista durante la próxima semana. Desde un costado técnico, la plata cotiza a $41,91 y una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con un primer objetivo ahí
en los máximos de esta semana que alcanzó en 42 con, vamos a marcarlo acá, ahora sí, en la zona de 42,90, un máximo que no tocaba desde hace muchísimo tiempo y que tiene un siguiente objetivo en 43,50 y 44 dólares con 5 centavos. A la baja, 40,80, 40,10, 39,50. En el medio pasa esta línea de tendencia alcista justamente en la zona de 39,15, cuyo quiebre cambiaría el destino de corto plazo del metal, algo que por ahora no parece del todo viable. Hay una línea de velocidad inclusive que pasa mucho más lejos de ese nivel, en 37,90, que en caso de un quiebre podría también oficiar como soporte. Los indicadores siguen apuntando al alza con una demanda del 62%, con momento que apenas pierde velocidad, todavía sin cambio de tendencia a la vista, y con un estocástico que inició una señal bajista, pero que parece haber dado ya gran parte de sus puntos. Hay una cortísima línea de velocidad, a ver si la trazamos mejor en el gráfico de 4 horas, que es el que nos puede dar justamente un panorama de cortísimo plazo. Ahí está, esta línea de velocidad es la que le da sustento a la plata en estos momentos y que justamente está anticipando ganancias adicionales. En cuanto al platino, cotiza en 1.387 dólares con 92 centavos, en este caso guiado justamente por una línea de tendencia secundaria que pasa por los mínimos del día hasta el momento. En 1.366 dólares tienen una tendencia por supuesto alcista, el gráfico diario con objetivos en 1.410, 1.440 y los máximos de 11 años que alcanzó el día 18 de julio en 1.483 dólares. A la baja, 1.360, 1.300 y 1.260 dólares con esta línea de tendencia o de velocidad principal, podríamos mencionar, que pasan por 1.315 dólares en las próximas sesiones, e indicadores que apuntan en todos los casos al alza. Una demanda constante del 54%, con momento que aparece superando su línea media, y un oscilador que también brinda una señal alcista importante, todo enmarcado en esta tendencia alcista también muy marcada de gráfico diario. El gas natural sigue dando muestras de cierta fortaleza en estas últimas sesiones y cotiza a 3 dólares con 10 centavos, con una tendencia que, si bien no logra ser revertida en los medianos plazos, es decir, mantiene una tendencia bajista muy importante, sí en el corto plazo está dando muestras de un cierto fortalecimiento. Si bien no se ha agravado en forma decisiva el conflicto en Europa del Este, que es el que suele marcar el pulso del mercado del gas, bueno, sí hemos tenido un movimiento importante en su favor, que puede tener un límite en la zona de 3,30 en momentos en que está finalizando el verano boreal, por lo cual puede haber un aumento de la demanda residencial. El aumento o la demanda industrial se ha mantenido constante durante todo el verano en el hemisferio norte, y bueno, todo esto por supuesto lo que puede mantener es también al gas por encima de los 3 dólares, si bien a mediano plazo lo vemos cayendo nuevamente, lo cual, como siempre mencionamos, es un alivio para los bancos centrales, que ven tanto en el aumento del gas como del petróleo dos variables que no pueden controlar y que tienen un efecto decisivo en la inflación de todos los países. Por lo cual, bueno, este gas, que por ahora no está dando muestras de crecer demasiado, pero tampoco de caer, se puede mantener estable en los próximos días, no por encima de los 3,20, de los 3,30, no por debajo de los 2 dólares con 90 centavos. Técnicamente, el gas natural cotiza 3 dólares con 9 centavos y una tendencia que se perfila ligeramente al alza en el gráfico de día, con un primer objetivo en 3,35, luego 3,65 y 3 dólares con 90 centavos. En el medio ahí queda un gap en 3,54 que no cubrió, y los gaps siempre se cubren. A la baja 2,60, 2,20, 1,90, con un FIBO que nos marca que el último movimiento bajista del gas, que se extiende desde el 23 de junio hasta el día 22 de agosto, 25 de agosto, tocó 38,2% en 3,20 y tiene por encima de dicho nivel un 61,8% en 3,65, lejos del nivel actual, con un paso intermedio del 50% de la baja mencionada en la zona de 3 dólares con 40 centavos.
Los indicadores siguen apuntando al alza, con momento acelerando en muy buena forma, con una demanda del 55% y estocástico con una fuerte señal alcista. En conjunto parecen anticipar que por lo menos va a buscar 3,22 antes de iniciar un nuevo ciclo bajista la materia prima. Y esto es todo por el momento. Te esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Rodrigo, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. Por nuestra parte, volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.